Oggi la conmemorazione di Hoy, Santa Luisa de en la Marillac, conmemoración de Santa Luisa de preghiamo Marillac, per le suore vicenziane oramos por las che portano religiosas avanti vicentinas que llevan adelante questo ambulatorio, el centro de atención questo médica de acá, ospedale nuestro da quasi hospital 100 anni de che casi 100 lavorano qui a años. Santa Marta in Trabajan questo aquí ospedale. en Santa Marta y en Il este hospital. Signore benedica le Que el suore. Señor bendiga a estas religiosas. La carità di Cristo ci sospinge a non La vivere caridad de più per i Cristo nostri stessi, nos ma empuja a per no colui vivir che è para morto e nosotros risorto per mismos, noi. sino para aquel que ha muerto y resucitado por nosotros. In nome del Padre, del En el Figlio e nombre dello del Spirito Padre, y del Santo. Hijo, y del Espíritu La Santo. Amén. grazia del Signore nostro La Gesù gracia de Cristo, nuestro Señor l'amore Jesucristo, di Dio el Padre amor de Dios e la Padre comunione y la dello Spirito comunión del Santo Espíritu Santo sia sempre estén con voi. siempre con ustedes y con tu Espíritu. All'inizio di questa celebrazione Al eucaristica inicio de esta celebración chiediamo la eucarística, conversione del cuore, pidamos la conversión del fonte di corazón, riconciliazione fuente e de comunione con Dio reconciliación e con i y fratelli. comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pietà di noi, Ten Signore. piedad, Señor, de nosotros. Hemos pecado contra ti. Mostraci, Signore, la tua Muéstranos, Señor, tu misericordia. misericordia y danos tu salvación. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, sorgente Oh e Dios, premio della carità, fuente y premio de la grazie al caridad, tuo Figlio fatto por uomo, medio de tu Hijo hecho hombre, has dado dell'amore, a la Iglesia como signo de tu perché amor. all'imitazione di Santa Luisa Ayúdanos que a imitación de dedichiamo la Santa nostra vita a al Luisa, servizio del prossimo dediquemos nuestra e vida al siamo servicio da del te prójimo benedetti y nel regno seamos del cielo. bendecidos en el cielo Nostro Signore por nuestro Jesucristo, Señor tuo Figlio, Jesucristo, che tu vive Hijo, que vive y e reina regna con contigo te en la unidad del nell'unità Espíritu dello Spirito Santo Santo y per es tutti i Dios secoli dei por secoli. todos los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Il Apóstoles. sabato seguente, quasi tutta la città di Antiochia Cuando Pablo llegó si a radunò per Antioquía de ascoltare la Pisidia, parola casi del toda la Signore. ciudad se reunió el sábado siguiente Quando para videro poi escuchar la la palabra del moltitudine, Señor. i giudei Al ver esa furono multitud, ricolmi di los gelosia judíos se llenaron de e con envidia parole y con ingiuriose injurias contrastavano le contradecían affermazioni di las Paolo. palabras de Pablo. Allora Paolo e Entonces Barnaba, con Pablo y Bernabé franchezza con dichiararono: gran firmeza era dijeron: necessario che a fosse ustedes proclamata debíamos prima di anunciar tutto a en voi primer la lugar parola di la Dio. palabra del Señor. Ma poiché la Pero ya que la respingete e non vi rechazan giudicate y no degni se della vita consideran eterna, dignos de la vida eterna, noi ci nos rivolgiamo ai dirigimos pagani. ahora a los paganos. Così infatti ci ha Así ordinato il nos ha Signore. ordenado el Señor. Io ti ho posto per Yo te he essere luce delle establecido genti, para ser luz de las perché tu naciones, porti la salvezza para llevar la sino salvación all'estremità della hasta los terra. confines de la tierra. Nell'udire ciò i Al oír pagani si esto, los rallegravano paganos, e llenos de glorificavano alegría, la parola del alabaron la Signore. palabra del Señor. E tutti quelli che Y erano todos los destinati que alla vita estaban eterna destinados a la vida credette. eterna abrazaron la fe. La parola del Signore Así, si la diffondeva palabra del per tutta Señor la se regione. iba extendiendo por Ma i toda la región. giudei sobillarono Pero alle los donne judíos della instigaron a unas nobiltà mujeres e i piadosas notabili que della città pertenecían a la e aristocracia suscitarono una y a los persecuzione principales de la ciudad, contro Paolo e provocando una Barnaba persecución contra e li Pablo y Bernabé, cacciarono dal loro y los territorio. echaron de su territorio. Allora essi, Estos, scossa contro di sacudiendo el loro la polvo polvere de dei sus piedi, pies, en andarono señal de a protesta Iconio. contra ellos, se I dirigieron discepoli a erano Iconio. pieni di Los gioia e discípulos, di por su Spirito parte, Santo. quedaron llenos de alegría Parola di y del Dio. Espíritu Santo. Palabra de Dios. Demos gracias Tutti a i Dios. confini della terra Los hanno confines de la veduto la tierra han vittoria del nostro contemplado Dio. el triunfo de nuestro Dios. Cantate al Canten al Signore Señor un nuovo, canto nuevo, perché ha porque compiuto Él meraviglie. hizo maravillas. Gli ha dato Su mano vittoria alla derecha sua destra y su e santo il suo brazo braccio le santo. obtuvieron la victoria.
Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos de jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. En verdad les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Salmo hemos recitado: canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su salvación a los ojos de las naciones y reveló su justicia. El Señor ha hecho maravillas en este tiempo, pero ¿cuánto cuesta a la comunidad cristiana de llevar adelante estas maravillas del Señor? Hemos escuchado en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles la alegría de toda la ciudad de Antioquía que se reunió para escuchar la palabra del Señor.
porque Pablo y los apóstoles predicaban con fuerza y el Espíritu estaba allí, ayudando. Pero cuando vieron a esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Por un lado, está el Señor, está el Espíritu Santo, que hace crecer la iglesia y siempre crece más. Esto es verdad. Pero por otro lado, está el espíritu del mal, que busca destruir la iglesia. Y siempre es así, siempre es así. Se va hacia adelante, pero después viene el enemigo buscando destruir. Y el balance siempre es positivo. Pero ¿cuánto cuesta, cuánto dolor, cuánto martirio? Y esto es esto que ha sucedido en Antioquía, sucede por todos lados en los Hechos de los Apóstoles. Pensemos, por ejemplo, en Listra, cuando ellos llegaron y han sanado a Eneas y todos crean que eran dioses, querían hacerles sacrificios, todo el pueblo, y después llegaron los otros y les convencieron que no era así. ¿Y cómo terminó Pablo y su compañero? Lapidados. Siempre está esta lucha. Pensemos en el mago Elima. ¿Cómo ha hecho para que el Evangelio no llegara al cónsul? Pensemos en los padrones de aquella joven que adivinaba. Ellos se aprovechaban bien de esta joven, porque ella leía las manos y recibía el dinero que iba al bolsillo de sus jefes. Y cuando Pablo y los apóstoles le hicieron ver que esto era una mentira, que no estaba bien, de inmediato la revolución en contra de ellos. Pensemos en los artesanos de la aldea de Artemisa, que perdían los negocios, porque no podían hacer estas estatuas, porque la gente ya no las compraba, porque se había convertido. Y así, una tras otra. De una parte, la palabra de Dios, que convoca, que va creciendo, pero del otro lado, la persecución. La persecución grande, porque termina por expulsarlos, golpeándolos. ¿Y cuál es el instrumento del diablo para destruir el anuncio evangélico? La envidia. El libro de la sabiduría lo dice con claridad. Por la envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Envidia, celos, siempre este sentimiento amargo. Esta gente veía cómo se predicaba el evangelio y se enojaba. Les llegaba a doler el hígado de la rabia. Y esta rabia los llevaba hacia adelante. Es la rabia del diablo, la rabia que destruye. La rabia de aquel crucifícalo, de aquella tortura de Jesús, que quiere siempre destruir, siempre. Viendo esta lucha, también vale para nosotros aquel dicho tan bello: la iglesia va adelante entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo.
Una chiesa che non ha Una difficoltà, iglesia que no tiene dificultad. qualcosa manca. Il Le diavolo è falta troppo algo. tranquillo. El diablo está demasiado tranquilo. Se il diavolo è tranquillo, Si el le diablo cose está non vanno bene. tranquilo, quiere decir que las cosas no están bien. Sempre la difficoltà, Siempre la tentazione, dificultad, lotta, la tentación, la lucha, la gelosia che la distrugge. envidia que Santo fa destruye. l'armonia. El Espíritu Santo hace la armonía para la iglesia Il cattivo spirito y el espíritu del distrugge. mal destruye. Fino a oggi, Hasta hoy día, fino ad oggi. hasta hoy, Sempre questa lotta. siempre esta lucha. E questo anche, qual è lo strumento Y di esto questa también, gelosia, el di questa instrumento invidia, de esta envidia, de estos i poteri celos, temporali. son los poderes temporales. Qui ci dice Aquí nos dice che i giudei que los judíos sollevavano le pie donne della nobiltà. sublevaron a las mujeres piadosas de la ciudad. Queste donne nobili Fueron a buscar estas erano, mujeres "Ah, questi nobles sono y les dijeron, rivoluzionari". estos son unos revolucionarios, Cacciateli via, le donne hanno expúlsenlo. parlato con altri, Y hanno las fatto mujeres han parlado con otros y le así donne della nobiltà. las E mujeres anche i notabili nobles della città y también vanno al potere los principales temporale. de la ciudad se va al poder Il potere temporal. temporale El poder temporal può essere buono, puede le ser persone bueno, possono essere las buone, ma il personas potere pueden ser temporale, buenas, pero el poder Siempre temporal peligroso. siempre es peligroso. il potere del mondo contro El poder di del Dio. mundo en contra del poder de Usano Dios. tutto questo. Y mezclan todo esto. Sempre dietro di questo, di quel Siempre potere, ci sono i detrás soldi. de esto está el Questo che dinero. succede, Esto que sucede Chiesa en esta primitiva, iglesia il primitiva, lavoro dello Spirito el per trabajo del costruire la Espíritu Chiesa, para armonizzare construir la Chiesa, iglesia, para il lavoro del armonizarla, cattivo spirito y el per trabajo del espíritu distruggerla. del mal para destruirla. E il ricorso El ai recurso poteri temporali al poder temporal per fermare la Chiesa, para detener a la la iglesia del Señor, para destruirla, non è no es uno sviluppo di quello che accade la mattina no es aquel desarrollo que della ocurre resurrezione. en la mañana de la resurrección. Soldati, vedendo Los quel soldados, viendo triunfo, sono el andati dal triunfo, sacerdote fueron donde los sacerdotes e hanno comprato la verità. y compraron la I verdad sacerdoti. de los sacerdotes. E la verità Y la verdad è stata silenziata. fue silenciada. Dalla prima mattina Desde della resurrezione, la del primera triunfo di mañana Cristo, de la c'è resurrección, questo del triunfo de tradimento, Cristo, está esta traición, questo silenziare la este parola di silenciar la palabra de Cristo, Cristo, silenciar el triunfo de la col resurrección potere temporale. por medio del poder temporal, Capi dei sacerdoti, los jefes de los con i sacerdotes soldi. y el trabajo. Y Stiamo attenti, los jefes de los Stiamo attenti sacerdotes con y el la dinero. predica del Vangelo. Tenemos que estar atentos con la predicación del Evangelio Mettere la fiducia y nunca nei poteri temporali, poner la confianza en los poderes temporales nei soldi. y en el dinero. La fiducia dei cristiani La confianza del è cristiano Jesucristo. es Jesucristo E lo Spirito y el Santo che lui ha Espíritu inviato. Santo que Él ha Proprio lo enviado. Spirito Y Santo justo el è il lievito, la Espíritu forza Santo che fa es la crescere levadura, la Chiesa. fuerza que hace crecer a la iglesia. Sì, la Chiesa va avanti, Sí, la iglesia in avanza pace, con en paz, rassegnazione, con resignación, gioiosa, con alegría, fra le consolazioni entre los di Dio consuelos de Dios e le y las persecuzioni. persecuciones del mundo. Benedetto sei tu, Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, oh Padre, l'offerta Acoge, Padre, la ofrenda que te presenta tu familia en la solemnidad de Santa Luisa y haz que la participación en este sacramento de la caridad nos lleve a encontrarte a ti, fuente absoluta del amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca cantar la alabanza de tu caridad que has manifestado de modo visible en Santa Luisa. Ella fue guiada para socorrer a los más pobres y en ella has ofrecido al mundo un verdadero testimonio de tu predilección por ellos. Ahora invitas a esta familia, hoy en fiesta, a vivir la enseñanza evangélica de la caridad para edificar el reino de la justicia y del amor en Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, proclamamos exultantes tu alabanza. Padre veramente santo, fonte de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza.
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero del Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. celebrando il Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ti offriamo, Padre, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias per averci ammesso porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te pedimos humildemente per la comunione que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Pan partido para la vida del mundo. En la fracción del pan, como lo hicieron los discípulos de Emaús, reconocemos a Jesucristo vivo en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se alimenta de aquel cuerpo santo ofrecido sobre la cruz por nosotros. Y en esta comunión del sucesor de Pedro somos todos invitados a entrar en comunión espiritual con Jesucristo, disponiendo nuestros corazones para que esa comunión sea plena y fructífera. Las personas que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que este deseo profundo de comunión con Jesús, que viene a inhabitarnos por medio del Espíritu, se prolongue en nuestra vida y en este momento de oración, que prolongamos con profundo recogimiento, unidos como Iglesia, en torno a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ante Él, que será expuesto sobre el altar, rendimos nuestros corazones y le pedimos que nos haga cada día más santos para el bien del mundo. Y como Él, ofrenda, hostia, oblación por amor a todos nuestros hermanos y a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, Día Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada Mundial de la Libertad de Prensa. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet y también por medio de nuestro canal de YouTube. Asimismo, saludamos a todos aquellos que nos siguen a través del portal vaticannews.va y también a todas las familias, las congregaciones religiosas y las comunidades parroquiales que están siguiendo esta transmisión radio-televisiva a través de Facebook Live. Especialmente el día de hoy saludamos a las emisoras de radio y televisión que están conectados con nosotros: Setelmon TV, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada de Atlanta, Radio La Voz de María de Guayaquil, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Radio
Rosario de Chile, EWTN Televisión. Este cuarto domingo de Pascua, la liturgia nos presenta dentro de su estructura la lectura de los Hechos de los Apóstoles, también el Salmo 22 que habla del Señor como el pastor, y cuando estamos con Él nada nos falta, y en la segunda lectura escucharemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. El Evangelio, que seguramente será el centro de la reflexión del Papa Francisco, es tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Como decíamos al inicio de esta transmisión, también recordamos el mensaje del Santo Padre Francisco para la 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebra a nivel mundial, en el que se pide, sobre todo, por todas las vocaciones sacerdotales, para la vida consagrada y también para la vida laical. El Papa Francisco, el día 8 de marzo de 2020, el segundo domingo de Cuaresma, publicó este mensaje en el cual nos habla de las palabras de la vocación. ¿Y cuáles son estas palabras de la vocación? La gratitud, la valentía, la fatiga y la alabanza. El Papa, tomando como inspiración el Evangelio de Mateo, la escena sobre todo en la cual Jesús y Pedro, durante la noche de la tempestad en el lago de Tiberíades, afrontan y toman esta experiencia vocacional. El Papa los llama y los invita, sobre todo, a seguir al Maestro. Por ello dice, para que cada persona pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle sí, vencer la fatiga con la fe en Cristo y finalmente ofrecer la propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. El Santo Padre concluye su mensaje diciendo que la Virgen María nos acompañe e interceda por nosotros en este camino de seguimiento a Jesús, el único Maestro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La cuarta domenica di Pasqua che celebriamo oggi è dedicata a Gesù, buon pastore. El cuarto domingo de Pascua que celebramos hoy está dedicado a Jesús, el buen pastor. El Evangelio dice, las ovejas escuchan su voz. Él llama a sus ovejas, a cada uno por su nombre. Il Signore ci chiama per nome. Ci chiama perché ci ama. El Señor nos llama por nuestro nombre, nos llama porque nos ama. Pero dice el Evangelio de nuevo, hay otras voces que no debemos seguir, aquella de extraños, ladrones y malhechores que quieren el mal de las ovejas. Queste diverse voci risuonano dentro di noi. Estas diversas voces resuenan dentro de nosotros. Está la voz de Dios que amablemente habla a la conciencia y está la voz tentadora que induce al mal. Come fare a riconoscere la voce del buon pastore e quella del ladro? ¿Cómo podemos reconocer la voz del buen pastor de aquella del ladrón? ¿Cómo podemos distinguir la inspiración de Dios de la sugestión del maligno? Si può imparare a discernere queste due voci. Se puede aprender a discernir estas dos voces. De hecho, estas dos hablan idiomas diferentes, es decir, tienen formas opuestas de tocar a nuestros corazones. Hablan lenguas diferentes. Como nosotros sabemos distinguir una lengua de otra, nosotros podemos distinguir la voz de Dios y la voz del maligno. La voce di Dio non obbliga mai. Dios se propone. La voz de Dios jamás nos obliga. Dios se propone, no se impone. En cambio, la voz maligna seduce, agrede, obliga, suscita ilusiones deslumbrantes, emociones alentadoras, pero pasajeras. Al inicio blandisce e ci fa credere che siamo onnipotenti. Al inicio suaviza, nos hace creer que somos omnipotentes, pero luego nos deja vacíos por dentro y nos acusa. Tú no vales nada. La voce di Dio invece ci corregge. La voz de Dios, en cambio, nos corrige con tanta paciencia, pero siempre nos anima, nos consuela siempre, alimenta la esperanza. La voce di Dio è una voce che ha un orizzonte. La voz de Dios es una voz que tiene un horizonte. En cambio, la voz del maligno te lleva a un muro, a una esquina. Un'altra differenza. La voce del nemico
distoglie dal presente e vuole che ci concentriamo sui timori del futuro. Otra diferencia, la voz del enemigo desvía del presente y quiere que nos concentremos en los temores del futuro o en las tristezas del pasado. No quiere la voz del presente. Hace aflorar la amargura, los recuerdos de los males sufridos, de los que nos hicieron el mal, y tantos recuerdos feos. En cambio, la voz de Dios habla al presente. Ahora puedes hacer el bien. Ahora puedes ejercer la creatividad del amor. Ahora puedes renunciar a los arrepentimientos y remordimientos que tienen prisionero tu corazón. Nos anima, nos lleva adelante, pero habla al presente. Le due voci suscitano in noi domande diverse. Aún más, las dos voces suscitan en nosotros preguntas diversas. Aquella que viene de Dios será, ¿qué cosa me hace bien? En cambio, el tentador insistirá sobre otra pregunta. ¿Qué cosa me gustaría hacer? ¿Qué cosa me va? La voce cattiva ruota sempre. ¿Qué cosa me gustaría? La voz malvada siempre gira en torno al yo, a sus impulsos, a sus necesidades, al todo y enseguida. Es como los engreimientos de los niños. Todo ahora. La voce di Dio invece non promette mai la gioia a basso prezzo. La voz de Dios, en cambio, no promete jamás la alegría a bajo precio. Nos invita a ir más allá de nuestro yo para encontrar el verdadero bien, la paz. Recordemos, el mal no dona jamás la paz. Causa ímpetu primero y deja amargura después. Este es el estilo del mal. La voce di Dio e quella del tentatore, infine, parlano in ambienti diversi. La voz de Dios y aquella del tentador finalmente hablan en ambientes diversos. El enemigo prefiere la oscuridad, la falsedad, las habladurías. El Señor ama la luz del sol, la verdad, la transparencia sincera. El enemigo nos dirá, enciérrate en ti mismo, que nadie te entiende ni te escucha. No confíes. El bien, al contrario, invita a abrirse, a ser transparentes y confiados en Dios y en los demás. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo tantos pensamientos y preocupaciones nos llevan a volver a nosotros mismos. Prestemos atención a las voces que llegan a nuestro corazón. Preguntémonos, ¿de dónde vienen? Pidamos la gracia de reconocer y seguir la voz del buen pastor, que nos hace salir de los recintos del egoísmo y nos conduce a los campos de la verdadera libertad. La Virgen Madre del Buen Consejo oriente y acompañe nuestro discernimiento. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según tu palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cari fratelli e sorelle,
Queridos hermanos y hermanas, Celebra oggi la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. hoy se celebra el Día Mundial de Oración por las Vocaciones. La existencia cristiana es toda siempre una respuesta a la llamada de Dios en cualquier estado de vida. Questa giornata ci ricorda quello che disse un giorno Gesù. Este día nos recuerda lo que un día dijo Jesús, es decir, que el campo del reino de Dios requiere mucho trabajo y debemos rezar al Padre para que envíe obreros a trabajar en su campo. El sacerdocio y la vida consagrada exigen coraje y perseverancia, y sin la oración no se va adelante por este camino. Invito a tutti a invocare il Signore il dono di buoni operai per il suo regno. Invito a todos a invocar del Señor el don de buenos trabajadores para su reino, con el corazón y las manos disponibles a su Ancora una amor. volta vorrei esprimere la mia vicinanza agli ammalati di Covid-19. Una vez más quisiera expresar mi cercanía a los enfermos de COVID-19, a los que se dedican a su cuidado, a todos aquellos que de cualquier manera están sufriendo la pandemia. Desidero nello stesso tempo appoggiare e incoraggiare la collaborazione internazionale. Al mismo tiempo quisiera apoyar y alentar la colaboración internacional que se está llevando a cabo con diversas iniciativas a fin de responder de manera adecuada y eficaz a la grave crisis que estamos viviendo. Importante, infatti, mettere insieme le capacità scientifiche. Es importante, de hecho, poner juntas las capacidades científicas de manera transparente y desinteresada para encontrar vacunas y tratamientos y garantizar el acceso universal a las tecnologías esenciales que permitan a toda persona infectada en todas partes del mundo recibir la necesaria atención sanitaria. Rivolgo un pensiero speciale all'Associazione Meter, promotrice della Giornata Nazionale per i Dirijo un pensamiento especial a la Asociación Meter, promotora del Día Nacional por los Dios víctimas de la violencia, la explotación y la indiferencia. Animo a los responsables y operadores a que continúen su acción de prevención y de sensibilización de las conciencias junto con los diversos organismos educativos. Y agradezco a los niños de la asociación que me han enviado un collage con cientos de margaritas pintadas por ellos. Gracias. Abbiamo da poco iniziato maggio, mese mariano per eccellenza. Acabamos de empezar mayo, el mes mariano por excelencia, durante el cual los fieles aman visitar los santuarios dedicados a la Virgen. Este año, debido a la situación sanitaria, nos dirigimos espiritualmente a estos lugares de fe y devoción para poner en el corazón de la Santísima Virgen nuestras preocupaciones, expectativas y proyectos para el futuro. Y porque la preghiera è un valore universale, Y porque la oración es un valor universal, he acogido la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana para que el próximo 14 de mayo los creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en un día de oración y ayuno y obras de misericordia para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Acuérdense, este 14 de mayo, todos los creyentes juntos, creyentes de diferentes tradiciones, para orar, ayunar y hacer obras de caridad. Auguro a tutti una buona domenica. Les deseo a todos un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buon pranzo y arrivederci. Buen almuerzo y hasta la vista. Con esta invitación del Papa Francisco de que el día 14 de mayo podamos encontrarnos todos, hombres de buena voluntad, creyentes de diferentes tradiciones religiosas, para poder pedir a Dios en una jornada de oración, ayuno y obras de caridad para que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus, concluye esta oración mariana del Regina Coeli que el Papa ha dirigido desde la Biblioteca Apostólica del Palacio
aquí en el Vaticano, sobre todo mostrando esa cercanía que tiene el pontífice a todos los afectados por este virus que está tocando al mundo entero. Ha pedido también esta mañana de modo especial, durante su homilía en la celebración eucarística en la casa de Santa Marta, en la cual ha pedido sobre todo por los pastores que han perdido la vida, muchos sacerdotes, religiosos, religiosas que han dado la vida atendiendo a los enfermos del coronavirus. Y también el pontífice ha pedido por los médicos y por el personal sanitario. Ha dicho son los pastores que se encargan del cuidado del cuerpo, que también han perdido la vida a causa de esta pandemia. Es así que el Papa Francisco hace extensa esta invitación a poder elevar nuestras oraciones al Señor para poder hacer frente a esta epidemia que nos está afectando en todo el mundo. También en sus palabras, después del Regina Coeli, el Papa Francisco ha recordado que este mes que acabamos de empezar, el mes mariano por excelencia, donde el cual estábamos acostumbrados a visitar los santuarios dedicados a la Virgen María, este año debido a la situación sanitaria, donde hay muchas restricciones, no podremos hacerlo, así que nos ha invitado a realizar una peregrinación espiritual a estos lugares de fe y de devoción, para que así todos podamos poner en el corazón de la Santísima Virgen nuestras preocupaciones, nuestras expectativas y también nuestros proyectos para el futuro. Este ha sido otro pensamiento del Papa Francisco en este cuarto domingo de Pascua. Asimismo, ha recordado también el trabajo que realiza la asociación METER, esta asociación que fue fundada en 1989 por el sacerdote italiano don Fortunato Di Noto, con el fin de luchar contra la pedofilia en Italia y en el mundo, y concretamente se ha empeñado en trabajar para combatir toda forma de violencia, explotación e indiferencia, para garantizar así el derecho de los menores, para que puedan tener una infancia segura y sana. A través de diferentes campañas de prevención y sensibilización, esta asociación lleva adelante un trabajo en favor de los menores. Asimismo, ha invitado a todos los organismos educativos a sumarse a esta campaña. Y ahora ya vemos al Papa Francisco que se asoma desde la ventana del Palacio Apostólico para poder bendecir a la ciudad y al mundo en este cuarto domingo de Pascua. Recibamos la bendición del Papa Francisco. Finalmente, en su pensamiento también ha estado presente esta jornada mundial de oración por las vocaciones, en el cual nos ha invitado siempre a dar una respuesta a la llamada de Dios. Soy Renato Martínez y agradezco a todas las emisoras de radio y televisión a través de Live Facebook. Un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten: Setelmont TV, 13 Televisión de España, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio La Voz de María Guayaquil, Guadalupe Radio, Los Ángeles, San Diego y Tijuana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador también, y EWTV y ESNE Televisión. Un saludo a cada una de ellas que a partir de ahora están conectadas para seguir de cerca lo que es el rezo mariano del Regina Coeli, el canto a María, alégrate. Una tradición que el Regina Coeli que se remonta al siglo XII y fue extendida por la comunidad de los franciscanos, según informa la Gaudium Spes. Y bueno, ahora, dentro de algunos instantes, el Santo Padre, que se encuentra desde la biblioteca del Palacio Apostólico, dará inicio a su alocución previa al rezo del Regina Coeli. En este momento que... fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi ascoltiamo... Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de hoy escuchamos el comienzo del llamado discurso de despedida de Jesús. Son las palabras que dirigió a los discípulos al final de la última cena, justo antes de enfrentar a la pasión. En un momento così drammatico, Gesù cominciò dicendo:
non sia turbato il En un vostro momento tan dramático Jesús comenzó diciendo, no pierdan la paz. También nos dice esto a nosotros en los dramas de la vida. Ma come fare perché il cuore non si turbi? Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros corazones no están Il Signore preocupados? indica due remedi. El Señor señala dos remedios para el malestar. Il primo è abbiate fede in me. El primero es, crean también en mí. Consiglio un po' teorico, Parecería un astratto. consejo un poco teórico y Invece Gesù abstracto. vuole dirci En una cambio, cosa precisa. Jesús quiere decirnos algo Egli sa che preciso. nella vita Sabe que en la l'ansia vida la peggiore, peor ansiedad, il turbamento, el malestar, lo que nos nasce turba, dalla proviene de la sensazione di non sensación farcela, de no poder afrontar los dal problemas, sentirsi soli e senza punti de sentirnos di solos y riferimento sin punto de davanti a referencia quello che frente accade. a lo que sucede. Questa angoscia nella quale a difficoltà si aggiunge Esta difficoltà. ansiedad en la que la dificultad se suma a la dificultad no puede ser superada solos. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Gesù e per questo Necesitamos de la ayuda de Gesù Jesús. chiede di avere Por eso fede in Jesús Lui, nos pide que tengamos fe en Él. Es non decir, appoggiarci a noi stessi, que no nos apoyemos en nosotros mismos, sino perché en la Él. liberazione del Porque la turbamento liberación de la angustia passa pasa attraverso l'affidamento. por la confianza. Fidarci a Gesù. Confiarnos a Jesús. E questa è la liberazione del turbamento. Y esta es la liberación de lo que nos Gesù è turbe. risorto Y e Jesús vivo proprio ha per resucitado y essere está vivo sempre al nostro precisamente para estar siempre a nuestro Allora lado. possiamo dirgli, Entonces Gesù, podremos credo che sei decirle, risorto Jesús, e creo che que mi has stai resucitado accanto. y que estás a mi Credo lado. che mi ascolti. Creo que me Ti escuchas. porto quello che mi turba. Te traigo lo que me molesta, I lo miei que me affanni. turba, mis Ho fede problemas. in te. Tengo e fe mi en affido a ti te. y me encomiendo a ti. C'è poi un secondo remedio. Luego hay un sul turbamento. segundo remedio Gesù para el esprime malestar, con queste parole. que Jesús lo Nella expresa con casa estas del Padre palabras. mio En la ci casa sono de mi molte Padre hay dimore. muchas habitaciones. Vado a prepararvi un po'. Voy a prepararles un lugar. Ecco che cosa ha fatto Gesù por Esto es noi. lo que Jesús hizo Ci ha por prenotato nosotros. un posto in Nos cielo. reservó un lugar en el Ha cielo. preso su di sé la Tomó nostra sobre sí umanità nuestra per humanidad portarla para oltre llevarla il más allá de la in un muerte, posto nuovo, a un nuevo in lugar, cielo, en el cielo, perché lì para que dove è Lui donde Él fossimo esté, anche noi. nosotros también È la podamos estar ahí. certezza che ci consola. Es la C'è un certeza que nos posto consuela. riservato Hay un lugar per tutti. reservado para todos. Anche c'è un posto per me. Ognuno di noi Hay può también un dire, puesto para "C'è un mí. posto per me". Cada uno tiene su puesto allá. Non viviamo senza meta e senza No vivimos definizione. sin rumbo ni Siamo destino. attesi, Se siamo nos espera, preziosi. somos valiosos. Dio è innamorato di Dios noi. está Siamo enamorado suoi de la figli. belleza de sus E per hijos. noi ha preparato il posto Y più para degno nosotros e ha bello. preparado el lugar más Paradiso. digno y hermoso, el paraíso. Non dimentichiamolo. No lo La olvidemos. dimora che ci attende La è il morada que paradiso. nos espera es el paraíso. Qui siamo di passaggio. Aquí estamos de Siamo paso. fatti per il cielo, Estamos hechos vita para el eterna, cielo, para la vida per eterna, vivere per sempre. para vivir para siempre. Per sempre è Para qualcosa siempre che ora non riusciamo Es algo que neppure ni a siquiera immaginare, podemos imaginar ahora, ma è ancora più bello pero pensare es aún más che hermoso questo pensar per sempre que esto será para sarà tutto siempre, nella gioia, será para siempre todo en la alegría, en plena comunión con Dios y con senza los più demás, lacrime, sin más senza lágrimas, rancori, rencores, senza divisioni. divisiones y nada que nos turbe. Ma come raggiungere il paradiso? Pero Qual è ¿cómo la llegar via? al cielo? ¿Cuál es el Ecco la camino? frase decisiva di Gesù. He aquí la frase decisiva de Oggi ci Jesús. dice, "Io Hoy nos sono dice, la via". Yo soy el camino. Per salire in cielo la Para via è ascender al Gesù. cielo el camino es E Jesús. avere un rapporto vivo Es con tener Lui, una relación viva con Él, imitarlo nell'amore, imitarlo en e el amor, seguire i suoi passi. seguir sus pasos. E io, Y yo, un tu cristiano, ognuno di noi Cada uno de cristiani, nosotros como possiamo cristianos domandarci, nos podemos quale preguntar, via seguo? ¿qué camino sigo? Ci sono vie che non portano Hay al cielo, caminos que no conducen al cielo, le vie della mondanità, los le caminos del vie poder, per autoaffermarsi, los caminos de la mundanidad, los caminos de la autoafirmación, del e egoísmo. c'è la via di Gesù, Y está la el via camino de dell'amore Jesús, umile, el camino del amor della humilde, preghiera, della mitezza, de la della oración, de la fiducia, del mansedumbre, servizio agli de la altri. confianza, del servicio a los demás. Non è la via del mio protagonismo. No es el camino de La mi via di Gesù, protagonismo, protagonista es della el mia camino de Jesús, el protagonista de mi Andare avanti vida. ogni giorno, Es seguir adelante cada día, domandando, diciendo, Gesù,
Jesús, che cosa pensi di questa ¿qué mia piensas de mi elección? scelta? Che cosa faresti in questa ¿Qué situazione harías en esta con situación queste persone? con estas personas? Ci farà bene chiedere Nos a hará Gesù bien preguntarle a che Jesús è la via, qué es el le camino, indicazioni las per il cielo. indicaciones para el cielo. La Madonna, Regina del Que Cielo, Nuestra ci Señora, aiuti Reina a del seguire Cielo, Gesù, nos che ayude per noi a seguir a Jesús, ha aperto il paradiso. que nos abrió el cielo. Regina Celi letare, alleluia. portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus est. Presta quesumus ut per eius genitricem Virgem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceta eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo in usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, il mio pensiero va oggi all'Europa hoy e mi all'Africa. pensamiento se dirige a Europa y África. L'Europa in occasione del A Europa con 70° motivo anniversario del 70 della aniversario Dichiarazione de la Schuman Declaración del Schuman 9 maggio 1950, del 9 de mayo de 1950. essa ha ispirato il processo di Inspiró integrazione el proceso de integración europea, consentendo la riconciliazione permitiendo la dei popoli del reconciliación de los continente pueblos del dopo la continente Seconda Guerra después de la Segunda Guerra Mondiale. Il Mundial lungo periodo di stabilità y el largo periodo de estabilidad y Ci paz beneficiamo hoy. del que nos beneficiamos hoy en día. Lo spirito della Dichiarazione El Schuman espíritu de la Declaración de Schuman no deja de inspirar a los responsables de la Unión Europea, dell'Unione Europea, chiamati ad que affrontare deben lo hacer spirito frente di a las concordia e consecuencias sociales y económicas de la conseguenze pandemia sociali ed economiche con un provocate espíritu de armonía y cooperación. E lo sguardo va anche all'Africa, perché il 10 Y nuestra di mirada maggio se dirige también a África, porque el 10 de mayo de 1980, hace 40 años, San Juan Pablo II, durante su primera visita pastoral a ese continente, dio voz al clamor de la población del Sahel, duramente probada por la sequía. Hoy felicito a los jóvenes que se están comprometiendo con la iniciativa Laudato Si Alberi, Laudato Si Árboles. El objetivo es plantar al menos 1 millón de árboles en la región del Sahel, que forma parte de la gran muralla verde de África. Deseo que muchos sigan el ejemplo de solidaridad de estos jóvenes. Y hoy en muchos países se celebra el Día de la Madre. Quiero recordar a todas las madres con gratitud y afecto, encomendándolas a la protección de María, nuestra Mamá Celestial. Mis pensamientos también van a las madres que han pasado a la otra vida y nos acompañan desde el cielo. Facciamo un po' di silenzio per ricordare ognuno la sua mamma. Auguro a tutti Les deseo a una buona todos domenica. un buen domingo. Per favore, Por favor, non dimenticatevi di no pregare se per me. olviden de rezar por mí.
Que tengan un buen almuerzo y hasta pronto. El pontífice así se despide de todos los que estaban conectados en estos instantes por medio de Mundovisión, por medio de en streaming y por medio de todos los medios de comunicación de Vatican News y Vatican Media. Un momento de silencio el Papa lo dedicó para que cada uno de nosotros pensáramos en nuestras madres que tenemos con nosotros acá en vida, pero también en nuestras madres que ya están allá y nos acompañan desde el cielo a cada uno de nosotros. Y también han sido los pensamientos de hoy del Papa en sus saludos después del rezo del Regina Coeli, dedicados a Europa y a África. A Europa, pues sabemos con motivo del 70 aniversario de la Declaración de Schuman del 9 de mayo de 1950, en que inspiró el proceso de integración europea y permitiendo la reconciliación de los pueblos del continente después de la Segunda Guerra Mundial. Y además, como dijo el Papa, el largo periodo de estabilidad y de paz del que hoy nos beneficiamos todos. Y pidió que ese espíritu de la Declaración de Schuman